de hoy? ¿Cómo pasaron esa semana? Con dificultades, pero aquí estamos, ¿verdad? Alabando y glorificando el nombre del Señor. Es una bendición y un privilegio poder estar en el santo templo del Señor, alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Hermanos, ¿a cuántos les gustó la lectura bíblica? Gracias, amor. Esa lectura bíblica, yo sé que todo el mundo la ha leído y la sabemos de memoria, ¿no? Pero a veces se nos olvida el significado y el deber que le corresponde a cada uno de nosotros. Y cuando el Señor pone inquietudes en la mente de aquellos que Dios elige para traer su palabra y ser expuesta, surge lo que se llama preocupación. Porque como escuchamos las letras de ese himno, yo sé que es un himno muy alegre, lo cantamos con mucho gozo, pero lo vamos a volver a entonar después de este sermón que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y quiero que después del sermón mediten en esas palabras de ese himno, porque es necesario que nosotros podamos recapilar y retomar lo que significa promesa. Nosotros siempre vivimos en angustias cuando vienen dificultades a nuestras vidas. Y hablaba yo con el hermano Axel hace poquito y le decía que me envió a alguien un himno donde representa a Dios como el que nos sostiene a nosotros, como el que nos guía, nos protege. Y no sé por qué en mi corazón yo estaba preparando este sermón y le mandé un texto a esta persona. Y le dije, el significado de la angustia del ser humano es basada simplemente en que no sabemos sostener nuestras promesas a Dios. Entonces, cuando nosotros entramos en esa etapa que sabemos que estamos fallándole a Dios, todas las promesas que le hemos hecho, entra en nosotros lo que se llama, nos invade la angustia y las preocupaciones, hermano. Pero qué lindo fuera que nosotros, como vamos a escudriñar ahora mediante la palabra del Señor, que nosotros, así como nos aferramos a las promesas de Dios, que son eternas y para siempre, y lo vamos a ir comprobando mediante el sermón se desarrolle, como dice el himno, en su vida lo que va a haber es paz, porque ya no hay angustia. Ya no hay preocupación, porque usted cree plenamente en esa promesa y su promesa a Dios está siendo plena y en su mente no hay cabida para preocupación. Hermanos, ¿de qué se habló en la lección? Satanás busca constantemente aturdir al ser humano y más al cristiano, ¿verdad? Él usa su mente para distorsionarle y que usted se salga de esa promesa que usted le ha venido haciendo a Dios. Y ¡pum!, usted cae. Y ahí empieza la angustia a invadir su corazón y su mente. Y es por eso que Dios ha preparado este sermón el día de hoy, partiendo por este pasaje. Vamos a volverlo a leer para que lo recordemos mejor todavía cuando salgamos de este lugar. Eclesiastés capítulo 5 versículo 4 nos dice de esta manera: cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se agrada de los insensatos, Él no se agrada de los mentirosos. Si usted hace una promesa a Dios farsantemente, mejor no la haga, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple
lo que prometes. Voy a pedir que inclinemos nuestro rostro para pedirle al Señor dirección. Amante y bondadoso Señor, una vez más está su siervo ante su presencia, Señor, clamando, Señor, que en este día santo su palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos haga entender el significado de lo que es sus promesas, y que así también nosotros cojamos el ejemplo de que cuando le hagamos promesas, Señor, las cumplamos. Todo esto se lo imploro en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos aquí, el sermón de esta mañana, el Señor lo ha titulado, ¿cuál ha sido tu promesa a Dios? Ese es el título que se le puse a este sermón. ¿Cuál ha sido tu promesa a Dios? A mí me gusta siempre que yo le ruego a Dios que cuando yo leo su palabra sea esa lámpara a mis pies, como dice el salmista. Que sea esa lámpara a mis pies donde me saque de las tinieblas de oscuridad por la que el mundo camina. Pero si nosotros leemos la Biblia y la palabra del Señor simplemente solo para obtener sabiduría y no tener convicción, no vamos a lograr a recibir esa gran bendición que el Señor tiene mediante su palabra. ¿Cuál ha sido tu promesa a Dios? Bueno, para no comprometer a nadie, yo les vamos a mencionar algunas. Y ahí el que se sienta que esa promesa que se va a mencionar en este momento, que haga su conciencia interna propiamente, ¿verdad? Vamos a mencionar algunas. Señor, si me dieras un esposo, yo te serviría. Señor, si me dieras una esposa, yo la trataría bien. Yo sería feliz y yo te serviría. Señor, si me dieras un hijo, si me dieras una hija, yo sería feliz y te serviría todos los días de mi vida. Señor, si me dieras una casa, Señor, ya yo no tendría preocupación y te serviría todos los días de mi vida. Señor, estoy sin empleo. Si me dieras un empleo, yo te serviría mejor y podría ofrendar los diezmos. Señor, si me dieras un carrito nuevo, porque ya el que tengo se me está pagando, yo podría ir todos los sábados a la iglesia, yo podría ir los miércoles a los cultos divinos, yo podría ir a la obra misionera, yo podría hacer cuantas cosas, Señor, si me dieras un carro. Y los que venimos de otros países, me involucro porque esto es algo que es una de las promesas, como se dice, más grandes de los foreigners, los extranjeros que estamos en este país. Señor, si tú me permitieras llegar a los Estados Unidos, yo rendiría mi vida por completa a ti y te serviría. Sería un ejemplo para todos aquellos. Yo sería tu siervo, Señor. Y cuando llegamos a los Estados Unidos, ¿qué es lo que aparece? El sueño americano.
nos invade la mente y Dios desaparece de nuestra vida. ¿Cuántos hemos hecho promesas al Señor? ¿Cuánto tú le has prometido a Dios? Señor, si tú me sanas a mi madre, si tú le quitas ese cáncer a mi padre, si tú intervienes por el enfermo, Señor, yo te serviría todos los días de mi vida. Las promesas que nosotros hacemos a Dios, a mí me da tristeza porque dejamos que el enemigo venga y nos quite ese bonito anhelo de desarrollar una relación íntima con Dios y de mantener esas promesas vivas de usted ser esa luz que alumbre en la oscuridad del mundo. Hermanos, nosotros no meditamos por todas las preocupaciones de este mundo y no sabemos la gran bendición de la que nosotros estamos apartándonos de ella cuando fallamos a Dios, las promesas que nosotros hacemos a Dios. En este día de hoy, yo quiero invitarles un recorrido, como hablábamos en la lección. Aquel que excluye el Viejo Testamento no tiene la verdad en él. No sabe apreciar el sacrificio que Dios ha venido haciendo durante toda nuestra humanidad para redimirnos del pecado. Yo los voy a invitar que abran sus Biblias y vayamos a libros del Génesis capítulo 17 y versículo 5 para empezar a digerir el significado de lo que significa promesa en los labios de Dios, para que nosotros podamos entender y que mañana que entablemos promesas a Dios, nuestra promesa sea distinta y no sea hipócrita, farsante de labios, como dice la palabra, no mentiroso. Dios detesta al mentiroso. Si vas con una promesa a Dios, que sea una promesa limpia, pura, y que Dios la reciba. Veamos qué nos dice el Génesis capítulo 17, versículo 5. No se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Dios llega a Abraham y le cambia el nombre para ponerle por padre de muchedumbres. Bájense ahora al versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Bendito sea Dios. Yo quiero que empiecen a digerir esta lectura. Yo quiero que empiecen a ver lo que Dios está prometiéndole a Abraham. El pacto que Dios está entrando a hacer con el hombre. Empecemos a digerir qué es lo que Dios está diciendo en su palabra. Vayamos ahora al Génesis 17 al 23. Bajen más un poquito más el mismo capítulo.
Y el 23 nos dice: entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Hermanos, ¿cuántos aquí de nosotros recibimos claramente un mensaje de Dios y lo ponemos en un closet? ¿Qué dice la palabra que hizo Abraham? Empezó de una vez a llevar a cabo el pacto que Dios había hecho con él por su hijo y por toda su gente que había dentro de su casa. Este pasaje nos está indicando: hay que circuncidar todos los deseos de la carne para poder llevar a cabo ese pacto con Dios. Veamos por qué Dios hace algo simbólico, que es la circuncisión, para que nosotros aprendamos algo. Que mientras nosotros no nos desarraiguemos de la carne, vamos a estar siendo siempre esclavos del pecado. Aunque estemos dentro de la carne, estemos dentro del templo, perdón. Es muy importante, hermanos, que nosotros le tomemos la seriedad máxima a lo que la palabra de Dios nos está revelando. Ahora les voy a pedir que vayamos al libro de Mateos 1:17. Y vayan viendo cómo la palabra de Dios, salimos, hay mucha más referencia en el Viejo Testamento que podemos sacar. Pero para no alargar tanto el sermón, vamos ya a entrar al Nuevo Testamento, para que veamos si esa promesa que Dios hizo en el Génesis ha cambiado en lo mínimo, para que entendamos el significado de lo que significa cuando se hace una promesa a Dios y cuando Dios le hace una promesa al hombre. Mateos 1:17 nos dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Y de Cristo hasta nosotros, continúa. Hermanos, en nada, en toda la historia, la palabra de Dios nos indica que Dios ha cambiado su promesa. Y qué bonito que gracias a que Dios no ha cambiado su promesa, nosotros tenemos esperanza de salvación. Es impresionante cuando entendemos y nos preocupamos por leer la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar a otra parte más profunda en referencia a las promesas. Vayamos ya leímos Eclesiastés 5:4. Ahora vayamos a Gálatas 3:14. Gálatas 3:14. Aquí ya vamos entendiendo a dónde está pasando la promesa de Dios, qué Dios está llevando a cabo para que esa promesa se sostenga, se mantenga. Hermanos, las promesas no están hechas simplemente de palabras. Existen hechos, actos, sufrimiento, tortura, angustia. Entendamos el significado de una promesa. Ahora vamos a ver en Gálatas 3 que nos dice, 14.
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibieren la promesa del Espíritu. Veamos para dónde nos está llevando la palabra de Dios. ¿Cuál es esa promesa que por la misericordia grande de Dios nosotros estamos alcanzando el día de hoy? Veamos qué nos está diciendo el libro de Gálatas. Porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bájense al 19, versículo 19 de ese mismo capítulo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa? Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Quién es ese mediador? Cristo Jesús. Hermanos, mucha gente rechaza la ley y los mandamientos, porque sin ley no se puede salir a flote el pecado, no se puede identificar el pecado. La ley es necesaria porque es lo que nos hace reconocer nuestra falta, ¿verdad? Nos dice, ¿sabes qué? Tú acabas de hacer algo bien indebido que no va de acuerdo con la promesa que tú le has hecho a Dios. Entonces la ley nos ayuda a identificar todos esos factores que nosotros vamos adaptando en la vida, vamos obteniendo del mundo. Y por eso es que si no hay circuncisión de corazón en el ser humano y usted muere en la carne, no puede recibir la promesa del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, por eso es que dice, cuando usted está en Cristo, una nueva criatura es. Todas, no le dice la mitad, ni 3/4, ni 90%, todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Esa es una promesa. Y yo pregunto, ¿se ha llevado a cabo en nuestras vidas el día de hoy eso? Entendamos lo que es la promesa. ¿Hemos recibido ya nosotros esa promesa? Ya el Espíritu Santo nos ha transformado de una forma que usted dice, yo no siento atracción por el mundo. A mí no me atrae el mundo. A mí no me llama la atención sentarme 2 horas a gastar mi tiempo viendo películas. Hermano, yo era un adicto a las películas. Yo era un hombre que no había película que me saliera, que no la comprara y gastaba $20, $25 en una película porque tenía que tener la colección de las películas. Pero si yo nací en el Espíritu, yo soy otra criatura. Ya yo no puedo sentarme 2 horas a perder mi tiempo enfrente de una pantalla a contaminarme la mente. Porque entonces eso a usted lo hace quebrantar su promesa a Dios. Y de esa forma es que Satanás tiene al mundo así atrapado, hermanos. Tiene el mundo, a la iglesia, a todo el mundo lo tiene atrapado. Porque es muy fácil
Es muy fácil. Yo siempre que camino le digo al Señor, ayúdame a no cruzar esa línea tan fina, que es fina pero al extremo inmensamente, que es muy fácil de usted pasarse esa línea. Y solamente estando en el Espíritu es que usted puede tener la fortaleza, hermano. Caminando por su propia cuenta, usted va a caer siempre. Usted va a fallar siempre. Así que no nos llevemos de nuestra propia fuerza. Porque ¿qué dice el pasaje? Todo lo puedo en Cristo, porque Él es ¿qué? ¿Quién me fortalece? Hermano, no se meta en el mundo, en la mentalidad de pensar que usted solo lleva a cabo su vida. Si no es por esa misericordia de Dios, ninguno de nosotros estuviéramos acá. Pero por esa misericordia grande de Dios y esa promesa que Dios le hizo a Abraham, nosotros estamos recibiendo ese beneficio. Estamos recibiendo esa restauración. Estamos recibiendo el ser parte de ese pueblo con una mente nueva, con una forma de pensar distinta. No podemos seguir siendo la misma persona. Vayamos ahora al 22 de ese mismo pasaje. Versículo 22 de Gálatas 3, 22. Y dice así: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Cristo Jesús, fuese dada a los creyentes. Aquí hay algo muy importante en este pasaje, que dice que la fe mediante Cristo Jesús fue dada a los creyentes. Oiga bien, ni la poquita fe que usted tiene es suya. Se le fue, dice ahí, dada mediante Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos todo esto, usted tiene que entender que su palabra y su promesa, sin esta fe, usted no tiene palabra espiritualmente hablando. Porque usted necesita tener esta fe que es dada mediante Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que profundizar un poquito más la lectura, la palabra de Dios, para poder entender de qué promesa yo soy parte. ¿Cómo yo debo de hacer promesas a Dios? Nosotros nos encanta prometer. No solamente a Dios, a todo mundo. Y esa es una de las cosas por qué el mundo camina como camina. Me encanta el sistema del japonés. El sistema del japonés tiene una disciplina extrema, que a veces muchos la ven hasta enferma, porque es demasiado extrema. Pero esa gente, si usted le dice, yo me voy a reunir contigo a las 6 de la tarde, a las 5:55 están ahí. Muy puntual. Hasta en eso, cuando nosotros damos una palabra, tenemos que tratar por todos los medios de mantenerla. A mí me preocupa. Cuando yo doy mi palabra y no la cumplo, me preocupa. Es muy importante que le pongamos sentido. Aquí vemos el pacto, ese pacto el cual Dios nos proveyó mediante Abraham, y ahora por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Bajemos al 29, versículo 29. Para que entendamos aquí si la promesa que a Abraham se le dio ha cambiado. Veamos qué dice aquí. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
¿Ha cambiado la promesa de Dios, hermanos? Es para que nosotros tengamos idea de a qué Dios, con qué Dios es que usted hizo un trato. Yo siempre digo, uno de los factores más clave que nos puede ayudar es nuestra relación de pareja. Cuando usted viene aquí al altar, a la presencia del Señor, y usted le hace una promesa a su esposa, y su esposa le hace una promesa al esposo, no es al hombre que le está haciendo una promesa, es a Dios. Usted le está prometiendo a Dios cuidar lo que Él está poniendo en sus manos a su esposa. Y su esposo, la esposa le está haciendo la promesa a Dios de serle fiel, ambos. Ese es un ejemplo que nosotros podemos digerir un poquito humanamente. Si yo hice una promesa a Dios ante la presencia de Dios, que yo le voy a ser fiel a mi esposa, yo le tengo que ser fiel a mi esposa. Porque no solamente le hice la promesa a mi esposa, sino que se la hice a Dios, que fue quien me proveó esa ayuda idónea. Entonces, si yo le falto la promesa a mi esposa, ¿tendré todavía la promesa a Dios en pie? ¿Estará vigente la promesa que hice aquí en el altar diciendo, sí, yo acepto, sí, yo prometo, sí, yo cumpliré? ¿Estaremos vigentes en esa promesa a Dios? Nunca. Es para que tengamos idea un poquito, terrenalmente hablando, de qué manera nosotros y cómo nosotros prometemos, y por qué prometemos, y para qué prometemos. Entonces es importante que hagamos este estudio para ver de qué manera son las promesas del Señor para nosotros, para que nos ayude a crecer espiritualmente, ¿verdad? Ahora vayamos a Gálatas 4:28. Y estamos en el Nuevo Testamento, hermanos. Pero oigan todas las referencias que se hacen en el Nuevo Testamento por Pablo a los Gálatas. ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? Veamos qué dice Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac. ¿Quién es Isaac? El hijo de Abraham. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de esa promesa. Oigamos, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? La pregunta es, yo le hago a todos nosotros acá, ¿ya hemos sido circuncidados nosotros? De aquí y de aquí. Esa es la circuncisión, el símbolo que nosotros debemos enfocar en nuestra vida. Ya yo he sido realmente circuncidado. Ya yo entré en ese pacto. Ya yo soy parte de ese pacto. Ya yo me merezco esa promesa que Dios está hablando. ¿O todavía yo estoy hanging? Hermanos, es importante que la palabra de Dios la vivamos, no la leamos, que la vivamos, que nosotros hagamos esa revisión de conciencia, se llama eso. Revisión de conciencia, porque el espíritu del hombre no lo conoce nadie, solamente lo conoce Dios y el mismo hombre. No se engañe. No nos engañemos, hermanos, porque a veces creemos que engañamos a nuestra pareja, al amigo, al vecino. Pero yo siempre digo, el día que usted fabrica un engaño, se está engañando a usted mismo primeramente.
Y la tristeza del caso es que para usted sostener esa mentira tiene que desarrollar otra mentira. Y usted cae en un mundo de mentira. Y Dios odia, que dice el pasaje, los insensatos. Dios detesta los mentirosos. Así que entendamos qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo el día de hoy. Vayamos ahora a Efesios 1:13, a ver qué nos dice Efesios. Efesios 1:13. Y Efesios 1:13 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Espíritu Santo de la promesa. De la promesa. Qué lindo, ¿verdad? Es lindo ir desarrollando y viendo cómo esa promesa le está alcanzando a usted el día de hoy. Yo glorifico a Dios siempre que leo una lectura de esa magnitud. Oigan bien esa lectura, repitan esa lectura, pero entiendan lo que dice aquí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo obedecido, oyendo es cuando usted entendió y hizo lo que esa palabra le está diciendo. No solamente se queda en decir, oyó la palabra de verdad. No, oyó quiere decir, escuchó y entendió lo que esa palabra nos está diciendo. Y la aprendió, empezó a vivir. Porque si no la vivimos, de nada sirve que usted escuche nada más y no entienda. Porque el que entiende es el que es lo que la palabra de Dios está diciendo. El que escucha no es el que oye, no es oír, es entender. El que entiende, ese es el que en realidad escucha. ¿Verdad? Es muy importante, hermanos. Muy importante. Y habiendo creído y habiendo obedecido, es que usted va a recibir esa promesa, que es ser bautizado por el Espíritu Santo. Mientras tanto, usted está viviendo religiosidad. Usted está viviendo fanatismo. Usted está viviendo tradición. Usted está viviendo engaño a usted mismo. Tenemos que despertarnos y ver qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Sellados por el Espíritu Santo para la vida eterna. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Sellados. Ahora vamos a llegar en realidad a lo que dice al core, al centro de esa promesa. Para que nosotros entendamos la magnitud de una promesa que Dios nos ha hecho. Y gracias a esa promesa tenemos nosotros esa oportunidad. Vayamos ahora al libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 13 y 14. Para entender un poquito más adentro estas lecturas. Hebreos, capítulo 6, versículo 13 y 14. Hebreos. Capítulo 6, versículo 13 y 14. Hermano, ¿es linda la palabra de Dios o no es linda la palabra de Dios? A mí me ha sacado de tanta confusión. Me ha hecho ver en realidad. Yo no veía antes. Yo era ciego, como dice la palabra. Pero bendito sea Dios por Jesús, por venir a darle vista al ciego como yo.
Hebreos 6:13 nos dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Oigan el beneficio que viene con esa promesa. Te bendeciré grandemente. ¿Y por qué será que nosotros siempre estamos careciendo? Yo hago conciencia, yo me pregunto, ¿por qué será que nosotros siempre estamos careciendo? Porque no hacemos nuestra parte de ese pacto. Es muy claro, hermanos. Lo que pasa es que nosotros a veces, como dijo el hermano, ese pastor evadía todo el Viejo Testamento, nada más dejaba los diezmos. Impresionante, ¿no? Impresionante. Pero así somos todos nosotros. Nos encanta seleccionar. Yo voy a coger esto para mí, aquello para mí, pero aquello yo no quiero saber de eso. Grave error. Porque entonces usted no puede ser bendecido en gran manera. Entendamos la reprecación que trae esto. No es solamente decir no lo hice y ya no pasó nada. Viene la miseria, viene la angustia, viene la enfermedad, viene la preocupación. ¿Y por qué es que yo me siento así? Porque usted no está siendo bendecido en gran manera. Es importante que la palabra de Dios nosotros tratemos de escuchar, de meditar, de practicar y de vivir para poder ser luz en el camino de otros. Una de las cosas que yo más clamo al Señor es esto: Señor, nunca permita que yo sea piedra de tropiezo. Mejor sáqueme del camino. Porque para yo ser piedra de tropiezo, mejor no quiero ser nada. Es muy importante que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios nos está revelando el día de hoy. Hechos 6:15. Bajemos al 15 ahora. Versículo 15. Hebreos, sigamos en el mismo libro. Hebreos 6:15. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué dice? Alcanzó la promesa. ¿Quién es este que alcanzó la promesa? Abraham. Abraham. Hermano, ¿quieren ustedes alcanzar esa promesa? Yo sí quiero. Yo le ruego a Dios que me permita, que me dé ese gran privilegio de yo poder llegar un día y ver realizada esa promesa en mi vida y en la vida de todos nosotros, en la vida de mis hijos, en la vida de todos los seres queridos. Hermano, yo siempre digo una cosa: nosotros a veces ignoramos la importancia y el beneficio de bendición grande que Dios nos da cuando nosotros obedecemos y mantenemos esa promesa a Dios. Hermanos, a todos nosotros aquí tenemos seres queridos que nos están observando de distancia, de lejos, y están viendo verdaderamente esa persona se está preocupando por mantener esa promesa. Esa persona no ha caído. Esa persona, me encanta a mí la historia del pastor Porte. No sé si ustedes lo conocen o lo han visto. Yo estoy seguro que muchos aquí han visto predicaciones. Un gran hombre de Dios, me encantan sus predicaciones. Y tenemos un nuevo técnico que está practicando y bendito sea Dios por eso. Entonces, el pastor Porte tiene una predicación que va en lo que le voy a comentar ahora. Un testimonio. Su madre, su padre, no vinieron a los pies de Jesús hasta después de él estar
firme, permanente, 25 años de su pastoral. ¿Y sabe qué fue lo que le dijeron cuando se rindieron a los pies de Jesús? En su vejez. Hemos esperado 25 años para verte caer. Y te has mantenido. Y eso transformó la vida de sus padres. 25 años, hermano. No estamos hablando de un año, ni de dos, ni tres. La perseverancia tiene un resultado muy positivo. Y usted está siendo observado no solamente por los hermanos de la iglesia. Toda su familia, desde lejos, a usted lo están mirando. Están viendo sus acciones. Están viendo cómo usted se conduce, proclamando esa promesa que Dios ha hecho. Y ese pacto que usted tiene con Dios. A mí no me preocupa, hermanos. Le estoy hablando en forma de testimonio. Pero en forma de conducirse en una vida lo más recto que nosotros podamos caminar. La preocupación más grande en mi alma y en mi corazón es Dios. Que yo le agrade a Dios. Que mi caminar, Dios se sienta grato. Que Dios diga verdaderamente este hombre entendió mi promesa. Este hombre se está esmerando por mantener mi promesa viva. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros entramos en un total reconocimiento, lo que usted está haciendo es con su fruto de vida, usted afirma esa promesa de Dios. Y el mundo lo está mirando a usted. No es pequeño, hermanos. No es solamente su salvación. Usted no sabe cuánta gente se va a salvar por su conducta, por su forma de actuar, por su testimonio, por su estilo de vida, por su carácter, por su bondad, por su preocupación por el prójimo, por alcanzar, llevar la palabra de Dios a otros. Uno sabe cuántas personas van a beneficiarse de eso. ¿Qué es lo que recibimos de Dios? Nos mantenemos en ese pacto. ¿Qué es lo que recibimos de Dios y nos mantenemos en ese pacto? Bendición en abundancia. Cuando si esperamos con paciencia, también alcanzaremos esa promesa. Hermano, la palabra paciencia es algo que a veces no le tomamos mucho significado, pero es inmensa. Porque la paciencia es lo que nos va a llevar a alcanzar esa Canaán a nosotros. Porque la paciencia a usted le ayuda a ser tolerante, a soportar el dolor, a soportar la crítica, a soportar que lo vean mal, a soportar que el hermano no le guste o lo maltrate o hable mal de usted. La paciencia es lo que lo lleva a uno en realidad a recibir, pero solamente cuando usted se preocupa en dejar que el Espíritu Santo usted sea lleno, es que esa paciencia viene, porque solamente Dios puede darnos una paciencia de esa magnitud. Ahora vayamos a ver qué nos dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. ¿Por qué Dios no quiso dejar esta lectura afuera de este sermón? Yo le pregunté a Dios, digo, Señor, ¿por qué esta lectura? Dice, porque hay muchas personas que esa es la forma de pensar. Pero vayamos a ver estos tres últimos pasajes, a ver qué nos dicen. Pedro 3, 4. Segunda de Pedro. Y ya casi con esto estamos terminando. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Le suena familiar esa lectura? ¿Quiénes son los que piensan así? Todos aquellos que rechazan la verdad. Todos aquellos que prefieren estar, dice la palabra, y la luz vino al mundo,
Pero el hombre prefirió más las tinieblas que la luz, porque en las tinieblas sus pecados eran cubiertos, no podían ser vistos. Pero si venían a la luz, todas sus obras malas iban a ser expuestas. Y es por eso, hermanos, que cuando usted entendió, es por eso que el mundo no viene a la luz. Es por eso que el mundo rechaza la verdad. Porque la verdad, junto con la ley, lo ponen a usted en el spa y le hacen ver todas sus iniquidades, todas sus faltas, todas sus transgresiones. Y es por eso que el mundo rechaza la palabra de Dios. Bajemos al 9 para ver un poquito ya lo que nos está diciendo Pedro acá. Bajemos al 9. Segunda de Pedro 3:9. Y esto, quedémonos con ellos, hermano, porque esta es la verdad. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Arrepentimiento. Esa palabra a mí la tomo muy en serio. Arrepentimiento, que es el enfoque más grande del mensaje a las 7 iglesias. Regresa, arrepiéntete y repite las buenas obras. Eso es lo que Dios le está proveyendo a Juan, que nos traiga a nosotros a decir: regresa al camino verdadero, pero arrepiéntete, porque si no te arrepientes no puedes disfrutar de esa promesa. Esa promesa no es para ti. Si no hay un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, hermanos, no nos vistamos que no vamos. Porque solamente así usted puede recibir esa promesa. Porque ¿sabe lo que hay? ¿Sabe lo que hay en usted? Usted ha visto un vaso de vidrio cuando es bien cristalino, que es limpio. Usted ve al otro lado, es transparente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Transparentes, que no haya mancha, para que nosotros podamos recibir esa promesa. Así que démosle la oportunidad al Espíritu Santo y hagamos nuestra parte. Me gustó lo que la hermana dijo. Hagamos la parte que nos corresponde a nosotros para nosotros sostener esa promesa que le hicimos a Dios. Sí, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Mantengamos esa promesa, porque es lo único que lo va a llevar a usted a recibir esa promesa de Dios. Para cerrar, veamos qué nos dice Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Aquí está, como le dije, el core. Este es el centro de esa promesa. Veamos qué es lo que nos dice Juan. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es esta promesa? La vida eterna. ¿Cuántos aquí quieren esa promesa? Amén. Hermano, qué linda es la palabra del Señor. Amén. Yo creo que más claro Dios no nos puede dejar el significado de su promesa. Y yo creo que más claro Dios no nos puede hacer a nosotros recapacitar. Verdaderamente yo he mantenido mi promesa a Dios, o me estoy engañando a mí mismo, o estoy dejando que Satanás venga a contaminar lo que Dios ha purificado. Hermanos, es grande cuando nosotros le ponemos un poquito de análisis, de analizar y pensar. Medite, enciérrese en un rincón de su casa y piénsele al Señor y pídale al Señor dirección. Dígale: Señor, ilumíname la mente para yo entender claro
y no fallar a tu promesa que yo te he hecho. Ayúdame, dame fuerzas porque yo solo no puedo. Envía al Espíritu Santo que me ilumine, que me guíe y que me guarde de todos esos pensamientos absurdos que contaminan mi relación contigo. Hermanos, volvamos a escuchar, que mi buen Dios me lo bendiga y que esta palabra que Dios nos ha traído el día de hoy nos ayude a reafirmar nuestra promesa a Dios. Porque oiga bien, ¿por quién juró Dios? Porque no había otro más grande. Por Él mismo. La promesa de Dios no ha cambiado y no cambiará y será eterna para siempre. Pero su promesa hay que preocuparse por ella. Preocupémonos por nuestra promesa que le hemos hecho a Dios. Porque Dios dice, detesta los mentirosos. Así que hermanos, preocupémonos por ser gratos. Yo siempre me preocupo, yo quiero que mi acción sea grata ante los ojos de Dios. Yo no quiero ser que mi acción sea un palabrerío que no pase del techo. Yo quiero que mi plegaria, cuando yo me postro de rodillas, llegue al altar de Dios. Que ese incienso pueda ser elevado a Dios. Que el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, agarre esa plegaria y la lleve al Padre. Yo siempre le ruego a Dios que me ayude a entender cada día más su palabra para poder ser un poquito de sal en esta tierra. Un poquito de ayudar a otros que estén en esa intensa oscuridad. Que mi buen Dios me lo bendiga y vamos a escuchar nuevamente el himno, todas las promesas, y escuchen la letra ahora a ver si les suena distinto a como la escuchamos al principio. Que mi buen Dios me lo bendiga.